Saludos, bienvenido a una transmisión más de Catarata TV, transmitiendo desde Nueva Jersey, el estado Jardín, la imagen de Patterson para el mundo. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros y vamos a conversar de inmediato, porque este personaje, yo le pedí esta entrevista hace un tiempo y por fin ya lo tenemos aquí en Catarata TV y vamos a hablar ahora con Antonio Vicente Balbuena, mejor conocido como Tony Balbuena, todo un personaje de la vida política, social y económica de la provincia de Monseñor Noel, Bonao y de la República Dominicana entera, porque trabaja para varios medios de comunicación. Así que, bienvenido Tony a Catarata TV, la imagen de Patterson para el mundo. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios esta oportunidad que me brinda de estar aquí en este 1 de enero del año 2020, el primer programa de Catarata TV del 2020. Agradecer a su presidente y director general, el destacado periodista, colega, a Ramón Dotel Paulino, la invitación que me hace. Tony, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Dónde tú naces? Bueno, yo nací en Santiago el 19 de julio del año 1963. En Santiago, ¿a la edad de qué tiempo tú te trasladas a la provincia de Bonao? A la edad de 7 años llegué a Bonao, es decir que soy prácticamente un hijo de Bonao. ¿En qué escuela estudiaste tú en Bonao? Realicé los estudios primarios en la Escuela Manuel Aybar y los estudios secundarios en el Liceo Plan de Reforma, actualmente Liceo A. Francisco Batista García. Tony, ¿en qué condiciones tú llegas a Bonao? ¿Se trasladaron los padres tuyos a Bonao o cómo sucedió tu traslado de Santiago a Bonao? Bueno, el traslado de nuestra familia a Bonao sucede cuando mi madre comienza a sufrir enfermedades del corazón. Y es ahí donde en la clínica Corominas le indican que debe de irse a vivir a una ciudad más fresca, y conociendo la pluviometría que en ese entonces existía en Bonao, que prácticamente llovía cada día, entonces mi madre se muda a la ciudad de Bonao y comienza a mejorar su estado de salud. Oye, eso es una historia por recomendación médica de que ella debía de vivir en un sitio donde hubiera un clima apropiado para que su salud se sintiera más agradable. Esa fue la circunstancia en que llegan tus familiares a Bonao. Tony, tengo entendido que tú realizaste estudio de locución. ¿A dónde tú inicias estudio de locución? Bueno, inicié estudios de locución en Bonao English School, cuando eso estaba ubicado en la calle Altagracia, casi esquina Francisco J. Peinado, al lado del restaurante de Rijo Ortega. Luego me trasladé a Santo Domingo, a la escuela del profesor Otto Rivera, donde finalmente concluí los estudios. Tony, después que tú te gradúas ya de locutor, ¿cuál fue tu primera experiencia en la radio? ¿Y quién te llevó de la mano? ¿Quién te inició a decir la primera palabra en la radio? Bueno, debo primero decirte que un domingo en la tarde me encontraba yo en el año de 1979, a raíz del paso del ciclón David, hablando en un equipo que mi madre había comprado en la Curacao de don Nicolás Concepción, el cual tenía su micrófono, un equipo Sony. Y en ese momento pasaba frente a mi casa el locutor Rafael Fanini, Rafafá. Una leyenda, una historia de la locución de la provincia de Monseñor Noel. Así es, Ramón, quien de inmediato se detiene en su cajita de fósforo, así le llamaban a la guaguita que él tenía, muy pequeña por cierto. Una publicitaria, famosa, y se detiene y me dice, ¿te interesaría
irte conmigo hacia Radio Bonao. Era domingo, recuerdo perfectamente. Digo, no hay ningún problema. Y ahí me lleva en su guaguita y comienza el show de Rafafá. Ahí recibí la primera oportunidad. Después que tú trabajaste con Rafafá, ¿cómo logras tú penetrar a la radio ya independiente como Tony Balbuena locutor? Bueno, la historia debo de concluírtela antes de entrar a esa parte. En ese entonces entraron conmigo al show de Rafafá el difunto y gran locutor dominicano que puso a Bonao en alto a nivel internacional, Ramón Reynoso, mejor conocido aquí como The Boy from Bonao. También el hoy juez de justicia allá en Bonao, Albert Peralta, y este servidor. Resulta que nos dieron a nosotros la oportunidad de trabajar en el show de Rafafá. José Aníbal Aquino, director de Radio Bonao y propietario a la vez, necesitaba un locutor porque Aníbal Medrano, que hacía el programa Noche para Recordar, de 9 a 11 de la noche, tenía que partir a San Francisco de Macorís, donde iba a estudiar la carrera de Derecho. Es ahí cuando le pregunta a Rafael Fanini, a quien le apodaban Bola de Ñame, ¿cuál de ¿Y ese nombre? ¿A qué se debía ese nombre? ¿Cuál de esos muchachos está preparado? Y Rafael Fanini, el profe, le dice, Balbuena. Al día siguiente, José Aníbal me dice, tiene que venir hoy, lunes, a hacerle el programa Noche para Recordar. Y ahí comienza la historia de Tony Balbuena en la radio. Tony, cambiándonos de la radio y metiéndonos más profundo en la comunicación social, ¿cuándo te inicia tú? ¿Qué te motiva a ti a ejercer la profesión de periodista? Bueno, la motivación para ejercer el periodismo comienza por allá por el año 1989 con la fundación del periódico La Prensa de Ahora de mi compadre y colega Rudy Hotel Paulino, quien viendo que yo era un joven talentoso y que me desempeñaba bastante bien en la venta de publicidad, precisamente me nombra director de ventas del periódico La Prensa de Ahora y a la vez comienzo a dar mis primeras pinceladas escritas en el periódico La Prensa de Ahora. Después de La Prensa de Ahora, tengo entendido que tú trabajaste y sigues trabajando para varios medios. ¿Cuál fue el medio nacional que se interesó para que tú le trabajaras desde la provincia de Monseñor Noel? Bueno, en ese entonces recuerdo perfectamente que ya yo trabajaba como reportero en la revista 110 del doctor Julio Jacín, que se transmitía en ese entonces por Color Visión, canales 9 y 2. Para esa época, el doctor Julito Jacín aperturó un proyecto que se llamó La Nación. Periódico. Un periódico de circulación nacional. Entonces, ahí, el doctor Julito Jacín me dice, tú vas a ser el encargado de ser el corresponsal periodístico de La Nación en la provincia de Monseñor Noel. Te va a tocar cubrir toda la provincia, Bonao, Piedra Blanca y Maimón, y asumimos ese rol y lo desempeñamos dando grandes primicias a nivel nacional. Cada vez que salía una noticia importante de Bonao, era redactada por este humilde servidor y siempre dábamos muchos palos noticiosos en primera plana. Tony, a nivel nacional, además de trabajar con Julito Jacín, ¿para qué otro medio tú has trabajado? Bueno, yo trabajé para Noticiario Popular del Circuito Corporán. Tuve el honor de ser distinguido y reconocido por el difunto don Rafael Corporán de los Santos. Trabajé también como corresponsal de Radio 1000 Informando, uno de los noticiarios más escuchados de toda la República Dominicana. Asimismo, trabajé en el área de la radio a nivel regional para uno de los noticiarios más escuchados de la región,
como Ibis Radio en 1070 y su noticiario, el cual era dirigido por el ex senador don Machacho González. Tony, a ti te han hecho muchísimos reconocimientos durante tu labor de comunicación, como locutor, como periodista, como maestro de ceremonia. ¿Cuál de esos reconocimientos te ha tocado en lo más profundo a ti? Bueno, el reconocimiento que más me ha tocado en lo profundo fue el micrófono de oro que gané por primera vez en el año 88 y luego en el 91. Recuerdo en esa oportunidad que fue la primera vez, Ramón, amigos televidentes de Catarata TV, que se hizo una elección transparente. ¿Por qué? Porque votaron los locutores. No fue señalado con el dedo. Anteriormente era con el dedo. Fulanito de tal, ese es el locutor. Ahora, en esa oportunidad, cuando gané por primera vez el micrófono de oro, se hizo con la elección de los locutores. Y agradezco públicamente a Heriberto Paulino Castillo, el colegón, que fue la persona que organizó las elecciones. Recuerdo que competí de tú a tú con el chico de película, que fue reconocido recientemente, ahora en estos días del pasado año 2019, y Miguel Novoa, que fue mi alumno, mi discípulo, a quien yo llevé a la radio y le enseñé los controles, le di práctica de locución. Y ahí fue la primera vez que me tocó con mucha profundidad un reconocimiento, porque recuerdo que estaba en el Mauna Loa, que Sergio Cabrera Bonilla me prestó su vehículo y condujo el mismo Danilo Rodríguez, un amigo que ahora está en España, y que me llevó, solamente él y yo. Esa noche cayó un fuerte aguacero, mientras que Pedro Jiménez fue con Rafi Vázquez y fueron en un Volkswagen verde que tenía Pedro. ¿Recuerda ese carro, Ramón? Seguro que sí. Sí, entonces se fueron con su carro flotado y yo allí solamente con Danilo. Bueno, yo dije, bueno, me van a apabullar, pero en esa ocasión, cuando sube Ricky Novoa, dicen los nominados por Bonao son Miguel Novoa, Rafi Vázquez y Tony Balbuena. Solamente estábamos Rafi y yo, Miguel Novoa no asistió. Y el ganador es Tony Balbuena. El corazón se me quería salir. Tremenda sorpresa ahí. Tremenda emoción, Ramón. Oye, compitiendo con Rafi Vázquez, toda una leyenda de la radio, que tenía un espacio ganado en la provincia de Monseñor Noel, con una audiencia, con un programa que hacía al mediodía, que eso era extraordinario. El sabor del merengue. Pero Nochevieja era el toque de queda. Ahora, Tony, volviendo un poquito a la radio, ¿qué te recuerda a ti Nochecita Vieja? Bueno, Nochevieja fue un programa que dejó huellas en toda la provincia de Monseñor Noel, porque Nochevieja era un programa que comenzaba a las 8 y terminaba a las 11 de la noche. Ahí pasaban los grandes artistas del ayer: Javier Solís, Toña la Negra, María Luisa Landín, Los Panchos, Los Condes, Pedro Infante, Nicola Divari, Nino Bravo, Juan Bao, entre otras reliquias musicales del ayer, se dejaban escuchar en ese programa, que no era un programa netamente musical, era un programa que tenía trocitos educativos, poemas, y que daba las biografías de los artistas que se presentaban en el mismo. Entonces, de 10 a 11 de la noche teníamos a Ramón, Elíjalo y Escúchelo, donde se le daba participación al público con la colocación de dos artistas, por ejemplo, Los Ángeles Negros y Sandro de América. 25 llamadas, el que sacaba 13 ganaba inmediatamente y cantaba durante una hora completa. Tony, en la provincia de Monseñor Noel tú has sido todo un personaje. En el ámbito político de los últimos años de tu vivencia en la provincia, ¿cuáles han sido los políticos a tu forma de pensar que han sido más positivos en la historia? Hay muchos que han fallecido, hay otros que están activos todavía, que tú has estado de cerca cubriendo todas las actividades de todas esas personalidades. ¿Cuál de esos políticos que tú consideras
hicieron un mejor trabajo para la provincia de Monseñor Noel? Bueno, hubo un hombre que pertenecía al Partido Revolucionario Dominicano que realmente se caracterizó por ser muy sensible a la humanidad, sobre todo a sus semejantes en el municipio de Bonao. Me refiero Apolinar de la a Rosa. Apolinar de la Rosa, un hombre que le quitó mucha hambre a los pobres de Bonao, un hombre que siempre le decía a Altagracia, dale 500 pesos a fulanito, que eso se repone después. Y eso lo recuerdo perfectamente como ahora. Un hombre que también hizo un gran aporte a la provincia de Monseñor Noel en una época en que Bonao necesitaba crecer, fue el senador Salvador Gómez Gil, quien le dijo al doctor Balaguer, estando yo presente, necesitamos una zona franca en Bonao. Para esa época, las zonas francas estaban arrancando en el país. Y el 25 de septiembre de 1988, Balaguer inauguró la zona franca de Bonao. Y recuerdo que en esa época, unas 16 empresas tenían un promedio de 12 a 13 mil empleados y había dinero por doquier en Bonao. El comercio formal e informal tenían una economía activa, dinámica, Ramón. En Bonao siempre ha habido personajes que han tratado de hacer cosas positivas para la provincia. Debo de reconocer, como productor de este programa para Catarata TV, que ese personaje que tú mencionas, Salvador Gómez Gil, fue un hombre que hizo mucho aporte y en los últimos años de su carrera política salió muy maltratado del ambiente político. Y no sé cómo estará ahora mismo económicamente ni cómo será su vida, pero hay que señalar que fue un hombre muy positivo y muy bueno para la provincia. Cuando tú hablabas de Apolinar de la Rosa, yo recuerdo, ampliando un poquito más de ese personaje, que fue el único síndico que yo reconozco de la historia de Bonao, que salió del ayuntamiento y salió más pobre que como entró. Vivía en el respaldo Yuna, en una casa, y cuando salió del ayuntamiento, que fue a su casa, yo fui a visitarlo y daba pena cómo él vivía en su casa humildemente ahí. Y por eso después cuando postuló de nuevo, el pueblo le echó su voto y lo llevó a la sindicatura de nuevo. Tony, siguiendo, entrando en materia, hablando de la vida tuya, porque esto es una entrevista que yo quiero darle un corte de biografía. Yo le hice una entrevista a mi hermano Rudy Hotel Paulino aquí, muy bien lograda, que ha sido visitada por muchísimas gentes a través de las redes sociales. Y yo quiero que eso suceda contigo también, que eso quede plasmado para la historia. Tony, en República Dominicana, ¿qué diferencia hay del periodismo de los 80 al periodismo del 2010, 2015 y 2020 que entramos hoy, precisamente que estamos a 1 de enero del 2020 ya? Bueno, cuando yo comencé en el periodismo, era un periodismo difícil, no era tan tecnológico como hoy día. El periodismo teníamos que tener un grabador que utilizaba dos tipos de cassette, un cassette grande y un cassette pequeño. Ya el cassette pequeño era más moderno que el de la cinta grande. Pero aparte de eso, el que no tenía la facilidad de tener un grabador que eran más o menos de este tamaño, tenía que tener una libreta y un lapicero para poder ir haciendo los apuntes del lugar en cuanto a las declaraciones que recogía, en este caso si era con una persona que iba a entrevistar, la cual le tenía que decir que hablara despacio para ir anotando, y cuando sucedían hechos ya en las calles como de protestas, pues no era tan fácil de reportar a las emisoras. ¿Por qué? Porque existían los teléfonos de Codetel, pero no en todas las viviendas ni en todas las instituciones comerciales existían teléfonos. Diferencia de hoy los periodistas tienen, por ejemplo, una computadora
Y su propio teléfono para llamar Tienen de su cualquier propio lado. teléfono celular, pueden hacer un reporte con video, grabándose ellos y grabando el escenario, con un audio perfecto, que son de las comodidades y facilidades que hoy ofrece la tecnología, Ramón. Y que la tecnología ha hecho de la comunicación que el mundo sea ya una aldea. Pues, ahora mismo se produce una noticia y en cualquier momento alguien la sube a las redes sociales y ya está recorriendo por todos los lados esa información. O sea que ha habido una gran diferencia entre el periodismo que se hacía 25 y 30 años atrás que el que se hace hoy. Tony, una anécdota que te haya pasado a ti como periodista, trabajando en la calle con algún funcionario, con algún político, con algún militar. Bueno, me han pasado muchas anécdotas. Recuerdo que en el año 1982, yo iniciándome ya en la radio, en el periodismo, el profesor Guaroa Moreta me dice, vamos a la casa del doctor Balaguer, a visitar al doctor Balaguer a la Máximo Gómez número 25. Bueno, cuando allí estamos Rudy Polanco Aybar, Damaso Núñez, el fenecido periodista Miguel Hernández, Ramoncito Díaz, dirigente político nativo de Sabana del Puerto, junto con el profesor Guaroa Moreta. Dice el profesor Guaroa Moreta, aquí le traje, doctor Balaguer, a los futuros líderes del partido y del periodismo de la República Dominicana. Y recuerdo que le dice el profesor Guaroa Moreta, quiero que ellos se presenten ante usted. Y yo le doy mi nombre, le digo, doctor, mi nombre es Tony Balbuena, locutor y periodista de Bonao. Y así sucesivamente los demás se fueron presentando. Cuando me dice, ¿y qué de su vida, Balbuena? Digo, yo ahora mismo me encuentro escribiendo un libro sobre los plebiscitos de cómo votar en el Partido Reformista Social Cristiano. El doctor Balaguer, que era un amante de la literatura, inmediatamente me dice, yo quiero conocer más de ese proyecto. Pasó una semana y a la semana me dice Guaroa, vamos para donde el doctor otra vez, pero vamos ahora tú y yo y los demás se quedan. Digo, no hay problema. Cuando llegamos a la capital, dice el doctor Balaguer, cuando yo le hablo, doctor, ¿cómo está? Me dice el doctor, sorprendentemente, Balbuena, ¿cómo está eso por allá por Bonao? ¿Cómo anda su libro? El libro de los plebiscitos que usted está escribiendo. Digo, anda todo bien, doctor. Me parece que me van a ayudar allí en Bonao. Romero Confesor, Nicolás Concepción, Tano Vargas, Manuel Polonia, entre otros dirigentes. Dice el doctor Balaguer, pues me alegra muchísimo de que sea así, porque a mí me gusta bastante la literatura. Viene Guaroa y me da un pisón en el pie. Muchacho, ¿qué has hecho? Cometiste el error de tu vida. Me dice Guaroa después que salgo. Dice, tuviste la oportunidad de conseguir $1 millón de pesos para la impresión de ese libro. Y yo, imberbe al fin, un niño con poca experiencia, con poca edad, no pude canalizar y catapultar ese momento, Ramón. Son experiencias de la comunicación social que se viven a través de la vida. Yo recuerdo una anécdota que ahora la voy a contar aquí para que quede como una referencia. Todo el mundo conoce en la provincia de Monseñor Noel al periodista Amado Fabré. Sí, señor. Amado Fabré fue a entrevistar a una leyenda del clérigo católico en La Vega, al arzobispo... Monseñor Antonio Camilo González. No, el Flores, Monseñor Flores. Monseñor Flores. El primero. Ok. Cuando Amado se le ha quedado montada la grabadora y no llevó la grabadora para hacerle la entrevista grabada a Monseñor Flores. Y Monseñor Flores le dice, ahora, ¿y entonces cómo usted me va a hacer la entrevista? Y le dice Amado Fabré,
Bueno, yo le pregunto, usted habla y yo la voy grabando aquí en la cabeza. Eso fue algo increíble, porque ¿cómo tú vas a hacer una entrevista a un personaje tan importante del De esa clérigo categoría. católico para tú salir que no llevaste la grabadora y salir con una cosa así? Amado Fabre, eso es histórico. Sí, señor. Eh, Tony, tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Ahora, ¿cuántos hijos tú tienes? Bueno, yo tengo 3 hijos varones y una hembra que tuve antes del matrimonio. ¿Cómo se llama tu esposa, Tony? Mi esposa se llama Ana Lilian Tiburcio de Balbuena. ¿Cuántos años tienen ya ustedes de unión matrimonial, de familia? Acabamos de cumplir el pasado 21 de diciembre del 2019 34 años. Wow. ¿Cómo tú conoces a Lilian, Tony? Para tú iniciar esa relación y llevarse tan bien, tan duradera, y una familia tan bella y tan organizada como la familia que tú llevas. Bueno, a Lilian yo la conocí estudiando en el Liceo Plan de Reforma. Ella estaba en un curso superior al mío y ahí nos conocimos y recuerdo que ella no estaba enamorada de mí. Había una joven que estaba enamorada de mí, que yo me voy a reservar su nombre con tonuencia, porque es una persona amiga mía y ya casada con familia. ¿Qué sucede? Que ellas dos van juntas y yo no me fijo en la joven que está enamorada de mí. En la que yo me fijo es en Lilian. Y de ahí comenzamos primero una amistad que luego vino el noviazgo y pues te cuento que para la graduación de ella, que fue con Johnny Ventura en el Bonao Country Club, ella me busca de padrino. Y yo fui su padrino. Bueno, cuando Johnny Ventura hace una parada en un set para tomar un descanso, le digo yo, vamos fuera. Y cuando estamos fuera, ya tú sabes, ahí vengo y le doy el primer beso. ¡Wow! Ahí comenzó la historia. Sí, señor. Ahí inició la historia de tú llegar al matrimonio con Lilian. Y oye, ¿y cuántos años han pasado ya después de eso? 34, Ramón. Tony, de tu provincia, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, de mi provincia me gusta todo, porque en honor a la verdad, Bonao es una provincia que solamente lo único que le hace falta es una playa, pero lo tiene todo. Recursos naturales, minería, ganadería, buena agricultura, gente afable, gente maravillosa, gente hospitalaria, gente sensible, solidaria. Bonao es un pueblo realmente maravilloso. Y la provincia por entero también. Tony, con todos los colegas periodistas de Bonao, ¿con cuál de ellos es que tú más te llevaste mejor? Bueno, te voy a ser franco y sincero. Con mi compadre Rudy Dotel Paulino hicimos una combinación explosiva. Nos decían el dúo dinamita, porque cuando mi compadre y yo salíamos a hacer periodismo, había que abrirnos camino. Y tuvimos una época, por ejemplo, en política, que nosotros diariamente nos ganábamos entre 10 y 15 mil pesos, que era mucho dinero, mucho, pero mucho dinero, porque la gente confiaba en nosotros y nosotros teníamos los medios. Oye, es que ya ese periódico tiene demasiados años. Tony, tú llegaste a ser dirigente de los periodistas en Bonao. ¿Qué posición tú ocupaste en la filial de Bonao? Bueno, yo trabajé en la filial de Bonao como directivo junto al periodista Ramón Dotel Paulino, que fue usted, que fue una gestión maravillosa. Y recuerdo que hacíamos el viernes de la prensa allá en la escuelita, donde cada viernes entrevistábamos figuras políticas y personajes importantes de la sociedad.
estuve ahí dirigiendo, fui también gremialista del Colegio Dominicano de Periodistas, que debo de señalar, el Colegio Dominicano de Periodistas, señores, se funda en mi casa. Ahí se comenzaron a dar los pasos. Tú estás dando unos datos importantísimos ahí. Sí, señor, en mi casa se funda el Colegio Dominicano de ¿Cuáles Periodistas. fueron los que iniciaron ese proceso para formar el Colegio de Periodistas filial Bonao? Bueno, primeramente Rosendo de Jesús, estuve yo y de ahí comenzamos a dar los primeros pasos. Yo era director de Noticiario Bonao con el membrete y la carta de Noticiario Bonao, porque se hicieron las recomendaciones para que entraran a formar parte muchos miembros del Colegio de Periodistas que actualmente son miembros y que luego estudiaron periodismo en la Universidad OIM. Tony, hablando de tu participación en tu desarrollo como comunicador social, como periodista ya de nombre reconocido por todos los lados en República Dominicana y ahora mismo en el exterior, porque está trabajando también desde aquí, reportando para diferentes medios. Déjame preguntarte, de todo lo político que tú has entrevistado, ¿cuál ha sido el que te ha dado más problemas? Que tú digas, este tipo fue difícil yo entrevistarlo. Bueno, yo entrevisté una vez al doctor Peña Gómez, y el doctor Peña Gómez, recuerdo que era un hombre que no se montaba en vehículos. Él llegaba y se tiraba, como se dice en el lenguaje popular dominicano, se desmontaba en el típico Bonao y de ahí iba a paso doble, caminando por toda la ciudad. Y me tocó a mí entrevistar al doctor Peña Gómez corriendo, y eso fue sumamente difícil, porque desde el típico Bonao llegué al mercado terminando la entrevista, corriendo con él, a paso doble. ¡Wow! Eso era en la época gloriosa de la caminata y campaña que hacía el doctor Peña Gómez aspirando a la presidencia de la República. Que Dios lo tenga en gloria. Un líder carismático, un líder desprendido, un líder que amaba a su pueblo y quería cosas buenas para su pueblo, pero la historia y muchos personajes se encargaron de cerrarle el paso para que nunca llegara a la presidencia de la República. Eso es la historia, eso está ahí. Tony, ya finalizando esta entrevista, quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación y decirte últimamente, ya para finalizar la entrevista, Tony, si a ti te ponen en una bandeja la profesión de periodista y otra profesión que tú desde tu infancia a ti te gustaba, ¿cuál de las dos tú elegirías? El periodismo, eso se lleva en la sangre, Ramón. Esa es una profesión que se hace mucho, pero mucho más por vocación que por dinero. El dinero llega cuando usted llega a obtener la capacidad, la experiencia, pero es una profesión que se lleva en la sangre, es una profesión que se vive al máximo. Y yo quiero decirte que me siento muy orgulloso de ser locutor y periodista, porque mi hermano Fausto, que vive en Miami y que va a ver esta entrevista, cuando trabajaba en Falcon Bridge, que ganaba buen dinero semanal, me dijo a mí, tú vas a ir a la universidad a estudiar una carrera. Y yo le dije, no, la carrera que yo quiero estudiar es locución y periodismo. Me dice, ¿y eso es lo que tú quieres? Dice, sí, eso es lo que yo quiero. Entonces ahí me pagó los estudios de locución y no me siento arrepentido, me siento muy bien, porque en honor a la verdad, Ramón, con mi profesión he logrado formar una familia de jóvenes profesionales, de los cuales me siento orgulloso. Tenemos nuestra casa propia, no somos ricos, pero tenemos la bendición de Dios, la gracia de Dios, que es lo más grande, que nos protege cada día. Y siempre tengo que decir esto, el que trabaja con calidad y con responsabilidad, la gente lo busca. A mí la gente me busca aquí en Estados Unidos como periodista de prensa escrita. Se me busca como locutor, porque lo que hago, trato de hacerlo bien y trato de hacerlo responsable. No quiero desperdiciar este momento de esta entrevista sin
mencionar a algunas personas que han tenido que ver mucho con mi vida profesional. Mi compadre José Aníbal Aquino Guerrero, que fue una persona que me ayudó bastante. El señor Pedro María Jiménez, con quien tuve el honor de trabajar y que me enseñó también bastante. Quiero también agradecer al profesor Elidio Suriel, quien fue la persona con quien di los primeros pasos en la Escuela de Locución de Bonao English School, junto con la difunta Ana María González, entre otros que estudiábamos allí. También agradecer a Rafael Fanini, a Rafafá, que fue la persona que me llevó a la radio en el año de 1979. José Aníbal, que me cedió a Noticiario Bonao, conjuntamente con Rudy y Francis Canals, para yo comenzar los primeros pasos en el periodismo. Agradecer a Jorge Luna Cerbolito, que fue el primero que me dio la oportunidad de leer noticias en Noticiario Bonao el 9 de febrero de 1987. Ahí comenzó Noticiario Bonao en la segunda etapa. A una persona que siempre fue mi asesor y que no está, pero que siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón. El difunto Tabito Gustavo Gómez Forzani, mi gran amigo, mi gran colega, mi papá podría decirse, porque siempre me acompañaba y me decía, Tony, eso no se lee así, se lee así. La experiencia y la veteranía. Y me dio muchos conocimientos el difunto Gómez Forzani. Así que quiero agradecerle también a mi familia, a mi esposa, que ha sido un soporte para mí, en las buenas y en las malas, siempre ha estado conmigo, a mis hijos, gracias, porque no son los mejores del mundo, pero al paso del tiempo se han ido moderando y se han ido adaptando a la civilización y a la sociedad. Muchísimas gracias, Tony, por aceptar esta entrevista. Nosotros, a través de Catarata TV, la imagen de Patterson para el mundo, esperamos que esta entrevista sea visitada por cientos y miles de seguidores de este programa y que en una próxima oportunidad tú vas a estar aquí con nosotros, porque tenemos un proyecto enmanado para hacer un programa diario todos los días, para subirlo a todas las redes sociales y hacer de Catarata TV un canal de redes sociales poderoso. Así que nosotros le damos las gracias a ustedes por seguir este programa y esperamos vernos en otra oportunidad. Pasen una feliz noche.